Muy bien, entonces la reunión está siendo grabada por si alguno desea pues retomar algunos apartes de la videoconferencia. Yo la voy a estar subiendo a un link, a un enlace en Facebook. Eh, Luego les estaré enviando a WhatsApp por si desean retomarla nuevamente. Ay, Entonces, sí. sí, entonces, Parece bien. muy Sí, bien, sería una buena entonces, opción. muy bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión de trabajo situado de matemáticas titulada Uso pedagógico del material de matemáticas del PTA Prest. Muy bien, entonces vamos a vivenciar los objetivos. Como objetivo general tenemos contribuir al mejoramiento de los procesos de planeación de las prácticas de aula a partir del reconocimiento y apropiación de la estructura didáctica que se propone en el material educativo de matemáticas del PTA Prest. Como específicos tenemos reconocer las etapas que conforman la secuencia didáctica del material educativo de matemáticas, PTA, a través de un ejercicio práctico de una situación problemática que se presenta en la dinámica del desarrollo de una comunidad de aprendizaje. Explicar los aspectos más relevantes que deben considerarse para la planeación y desarrollo de cada una de las etapas de una secuencia didáctica. Y finalmente, sintetizar las principales sugerencias que darían a los docentes bueno, en este caso, los tutores, qué tipo de sugerencias les daremos a ustedes, a los docentes de la comunidad de aprendizaje para el fortalecimiento de los procesos de planeación de las prácticas de aula, empleando las secuencias didácticas. Finalmente, reconocer los fundamentos teóricos que se encuentran detrás de la construcción del material PREST para el área de matemáticas. Bien, entonces voy a proceder a silenciarlos. Muy bien, voy a dejar de compartir para tratar de silenciarlos a todos. Muy bien. Entonces, regresamos nuevamente a las diapositivas. Entonces, esta sesión de trabajo situado es un laboratorio pedagógico con el fin de orientar al docente para que éste se familiarice un poco con la estructura que se está trabajando en el material didáctico PTA Prest de matemáticas. Entonces, se pretende que familiarizarlos con la estructura y que asimismo ustedes puedan apropiarse de la estructura, del contenido del material para vincularlo a sus planeaciones de clase. Entonces, ese es el objetivo de esta sesión de trabajo situado o laboratorio pedagógico. Muy bien, entonces vamos a nuevamente a hacer un reconocimiento de las etapas, pero de una forma, digamos, de una forma un poco más acelerada, porque ya trabajamos el taller de profundización de matemáticas. Esto vendría siendo un complemento de lo que se vio esta mañana. Entonces vamos a hacer una recordación de lo que se trabajó esta mañana. Vamos nuevamente a retomar la secuencia didáctica de la estructura que maneja el material PREST PTA. Vamos con el fin de que ustedes se familiaricen un poco más con este material. Observen cómo están distribuidas esas etapas de secuencia didáctica que propone el material y en lo posible utilizarlo para la planeación, sea bien en este caso, para la planeación de las guías de aprendizaje. Y una vez ya se retorne la normalidad de las clases presenciales, utilizarlo en las prácticas de aula con los estudiantes. Muy bien, entonces,
Este libro se puede trabajar de manera simultánea con los contenidos que ustedes ya han venido trabajando con los estudiantes. Muy bien, entonces vamos a pasar aquí. Esta es la agenda de trabajo. Primero vamos a trabajar una etapa de comprensión, luego una etapa de descontextualización, luego una etapa de resolución de la situación problema, etapa de reflexión, valoración y preguntas. Entonces, vean que lo que se propone en la agenda son las etapas que se trabajan desde el libro PTA Prest. Hay una etapa de comprensión, descontextualización que está siendo adaptada a este laboratorio pedagógico, resolución y reflexión. Muy bien, entonces primero empezamos con la etapa de comprensión. En esta etapa vamos a... Ya va, espérense un momento que tengo un problema técnico acá. Bueno, aquí podemos visualizar, y vamos a esperar un momento mientras se está cargando algo acá. Muy bien, entonces en la etapa de comprensión, aquí vemos la estructura en la que está dividido, está segmentado el material de matemáticas. Entonces, como ya se había trabajado en el taller de matemáticas, hay una etapa de comprensión, ¿verdad? Que consiste en la presentación del contexto, en este caso del medio, del cual se va a apropiar el estudiante. Se va a hacer una presentación de este contexto para con el fin de que se familiarice y con la finalidad de conocer qué fortalezas y dificultades traen ellos. Qué conocimientos previos tienen con relación a, digamos, al contexto que se le está planteando a ellos. Muy bien, entonces aquí se puede trabajar a través de preguntas de exploración, ¿verdad? Se les puede plantear se les puede leer muy someramente la situación problema y de pronto hacerle preguntas a ellos sobre algunos conceptos que desconozcan. Entonces aquí se puede aprovechar este espacio para fortalecer el vocabulario de ellos, para para realizar un glosario de las palabras desconocidas. Si vivenciaron o han vivenciado una situación similar, ¿con qué otra situación la pueden compararla con qué otra situación con qué situación de la vida cotidiana o con qué situación de la vida cotidiana se les hace familiar la situación problema presentada en el libro? Entonces, pasamos a la presentación de la situación problema e inmediatamente se hace un reconocimiento de los saberes previos que ellos traen, se hace una lectura de la situación y se identifican las tareas que se deben realizar. O sea, para comprobarla, corroborar si el estudiante comprende a cabalidad lo que debe realizar. Y por último, habíamos hablado que se iba a construir un esquema, ¿verdad? Que es un esquema sencillo, básico, parecido a un mapa mental, que consiste, cuya función es la de fortalecer la comprensión de la situación problema. O sea, de manera muy somera, traer la colación y, y verificar si los estudiantes, o sea, traer a colación la situación problema a través del esquema y hacerles una presentación nuevamente de esta a través del esquema, porque debemos ser conscientes de que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Y el esquema es, digamos que una de las estrategias más prácticas para grabar, para almacenar información en la memoria, porque el esquema está constituido por una serie de palabras claves.
Entonces, como bien es sabido, no todo lo que leemos de un texto queda almacenado en la memoria, solamente quedan almacenadas cosas básicas. Entonces, este es el fin de este esquema. Almacenarla en memoria las tareas básicas que se propone desde la situación problema. Luego pasamos a una etapa de descontextualización que consiste en la visualización de unos centros de aprendizaje. Ya habíamos visto un centro de aprendizaje mostrado anteriormente. El centro de aprendizaje está compuesto por una serie de partes que vamos a ver más adelante. Entonces aquí, en la descontextualización, o sea, ¿por qué se llama descontextualización? Porque desenfocamos al estudiante de la situación problema. Entonces, proponemos la realización de unos centros de aprendizaje que consisten en la realización de unos ejercicios prácticos, básicos, que le ayudarán al estudiante a fortalecer los aprendizajes para luego poder fortalecer unos saberes y con esa finalidad hallar una ruta de solución y asimismo hallar una ruta que le permita plantear unos procedimientos para poderle dar solución a la situación problema que se plantea en la etapa de comprensión. Entonces, tengamos siempre algo en claro. Etapa de comprensión, presentación de la situación problema. Etapa de descontextualización, ejercicios prácticos y presentación de los conceptos matemáticos y procedimientos necesarios para resolver la situación problema. Entonces, aquí el docente o sea, puede trabajar la parte teórica del concepto matemático, puede hacer una recordación, o si es primera vez que se está trabajando un tema de la matemática, lo presenta, o puede hacer una recordación del tema. Es bueno que el docente siempre haga una recordación de los conceptos. Es bueno porque a través de la repetición, pues se almacenan muchos más datos en la memoria. Entonces, aquí el docente también modela una serie de procedimientos. Pues el docente aquí, aparte de trabajar conceptos, puede trabajar la modelación de un procedimiento, de una situación, problema que él plantee en la clase. No necesariamente tiene que ser este libro, puede ser otra. Entonces, pueden ser la situación, porque en el centro de aprendizaje vamos a encontrar situaciones, problemas muy básicas también. Entonces, el docente las puede emplear las de los centros de aprendizaje y en este sentido puede hacer una modelación, en este caso de práctica, de cómo resolver esa situación problema, o puede traer otra como complemento que él considere necesaria. Entonces, ¿a qué me refiero con hacer la modelación? A que el docente pues le indica al estudiante cómo se hace, qué debemos hacer primero, qué debemos hacer en segundo paso, qué debemos hacer en el tercer paso. Entonces, primero debemos asegurarnos de que el estudiante comprenda qué es lo que va a hacer, las tareas que les pide el ejercicio las tareas que pide el ejercicio que se hagan. Luego, se plantea un procedimiento, ¿verdad? Se plantea un procedimiento, el docente puede plantear un procedimiento que él considere propicio y por último plantear una solución. O sea, a eso me refiero cuando hablo de modelación. Y cuando hablamos de modelación estamos hablando de uno de los procesos matemáticos que aparecen estipulados en los estándares básicos de matemáticas. Muy bien, entonces, ¿con qué finalidad el docente hace la modelación? Para darle un ejemplo, un paso a paso de cómo el estudiante debe actuar, qué acciones debe realizar para poder finalmente resolver una situación problema. Muy bien, entonces, ¿qué más se hace aquí? Bueno, se enriquece el esquema, ¿verdad? Con conceptos y procedimientos desarrollados en los centros. Entonces, cuando ustedes tengan a disposición el material, se van a encontrar con varios centros de aprendizaje. Vamos a encontrar un centro 1, un centro 2, un centro 3. Hay algunos libros que traen centro 4.
y cada centro debe ser desarrollado. O sea, debemos desarrollar los 4 centros para poderle dar solución a la situación, problema que se está planteando en el material. No pensemos que de pronto, si desarrollando el centro 1 ya, o sea, el centro 2 vendría siendo complemento del centro 1. O sea, un centro va fortaleciendo al otro. El centro 3 vendría siendo fortalecimiento o complemento del centro 2 y así sucesivamente. En la etapa de resolución hay una serie de trabajo, hay un trabajo individual de comprensión del estudiante. Ya el estudiante aquí pone en práctica lo vivenciado en la etapa de comprensión y lo vivenciado en la etapa de descontextualización. Aquí se pone en práctica el estudiante los conocimientos, empieza como que a poner en práctica esa competencia procedimental, ya pasa de lo conceptual a lo procedimental. O sea, es decir, a la puesta en práctica de la parte teórica de los conceptos matemáticos vivenciados en la etapa de descontextualización. Muy bien, entonces se presenta también un trabajo cooperativo va a llegar un momento en que los estudiantes se van a reunir en grupos, van a realizar un trabajo cooperativo para fortalecer un poco más esas soluciones, esos procedimientos. Y finalmente se procede a darle solución a la situación problema, que es lo que vemos aquí, solución individual de la situación problema. Muy bien, entonces, aquí en la etapa de resolución de la situación problema, los estudiantes eh, hacen la presentación de las soluciones que ellos plantearon en la situación problema. Les había dicho en el taller que hay una estrategia que se llama marcha silenciosa, que consiste en la utilización de tres pliegos, de 3 carteles. Podemos utilizar tres papeles periódicos. En el primer papel periódico podríamos dibujar un esquema, la construcción del esquema, sintetizando las tareas que se deben realizar para poderle dar solución a la situación problema. En el segundo papel periódico podemos plantear unos procedimientos. Y en el tercero, unas soluciones. Esto lo pueden hacer los docentes a manera de modelación, así como habíamos visto acá en la etapa de descontextualización, para que el estudiante sepa qué pasos debe seguir para llegar a esa solución deseada. Muy bien, entonces, la idea es que los estudiantes también se enriquezcan con esta práctica, porque se recomienda de que los estudiantes va a llegar una situación, va a llegar un momento o situación didáctica. Y los aguacerazos, vayan a ver qué hay atrás. Profe, la profesor que está, por favor, ¿podría silenciarla? El profe que está, para que me haga el favor y silencie el micrófono. Muy, esperen un momento mientras yo trato de silenciarlos acá a todos. Muy bien, creo que ya. Muy bien, entonces retomamos la presentación. Y bueno, entonces va a llegar un momento en que esa marcha silenciosa la van a realizar los estudiantes, esa estrategia de utilización de los pliegos. Va a llegar un momento en que el estudiante va a construir su propio esquema, va a llegar un momento en que él va a construir sus propios procedimientos y asimismo su solución. Bueno, en esta estrategia de la marcha silenciosa, digamos que es una estrategia colectiva que promueve mucho el trabajo cooperativo. Luego de que cada grupo haya terminado, cada quien expone y presenta su trabajo y cada quien visualiza de qué forma los otros grupos
le dieron solución a esa situación problema. ¿De qué manera, de qué tipo de procedimientos utilizaron? ¿Qué tipo de soluciones utilizaron? Que digamos en cuenta de que la situación problema es una situación que problematiza el aprendizaje, que no tiene un solo procedimiento, puede tener varios procedimientos, puede tener varias soluciones, no una única solución. Entonces es preciso que tengamos en cuenta el hecho de que si el estudiante Juan no utilizó tal procedimiento, no necesariamente tiene que estar malo. O sea, si utilizó un procedimiento diferente para poder llegar a la solución, no necesariamente el procedimiento que utilizó debe estar malo. Si dio con la solución, con una solución que es viable, que cumple con las tareas de la situación problema, hay que avalar eso también, porque no todos pues tenemos los mismos estilos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es muy probable que los grupos planteen diferentes procedimientos matemáticos. Entonces, por ejemplo, como procedimientos podemos encontrar el procedimiento pictórico, el procedimiento numérico, el procedimiento simbólico. Entonces, hay, hay otro procedimiento que a, hace referencia al error, o sea, encontrar la solución, hallar un procedimiento a través del error. Entonces, hay diversidad de procedimientos que los estudiantes pueden utilizar. Muy bien, entonces, en la etapa de resolución de la situación problema, bueno, ya pasamos esto. En la etapa de reflexión, que vendría siendo la última etapa del material, ya habíamos comentado esta mañana en el taller de matemáticas que esta etapa hace referencia a un proceso de metacognición. Entonces aquí el docente hace una recordación de los saberes que se plantearon, que se estimularon, que se plantearon, que se consolidaron a lo largo de todo este proceso, de todas las etapas, con el fin de identificar fortalezas y dificultades, con el fin de que el estudiante eh, pueda evidenciar en qué, a través de una rejilla de evaluación, de una autoevaluación, puede evidenciar en qué nivel se encuentra su desempeño. Entonces aquí rápidamente, bueno, aquí es preciso que el docente identifique qué dificultades hay para que en futuras clases se tengan en cuenta esas dificultades, el profesor pueda como que realizar, digamos que enfatizar un poco más su práctica de aula en las dificultades que tienen los estudiantes para que estos puedan fortalecer esas dificultades y finalmente se pueda pasar de la dificultad a la fortaleza. Muy bien, entonces rápidamente les voy a dejar de compartir pantalla y voy a mostrarles una rejilla de evaluación. Muy bien, aquí vemos una rejilla de evaluación. Esta rejilla de evaluación la encontramos en la guía del docente. Se llama rejilla de evaluación de la situación problema. Y esta rejilla de evaluación hace referencia a una situación problema que se llama el carnaval. Esta es otra situación problema. Muy bien, entonces, aquí vemos que la rejilla de evaluación está dividida en dos partes. Está dividida en dos partes, en una en una parte de comprensión. Entonces aquí hace referencia al estudiante entendió e interpretó adecuadamente los siguientes elementos del enunciado. O sea, hace referencia a una serie de enunciados aquí. Entonces está distribuida en dos partes. Estos enunciados están distribuidos a lo largo de toda la rejilla de evaluación. Y aquí la segunda parte hace referencia a movilizar conceptos y procesos. El estudiante aplicó los siguientes conceptos matemáticos. Entonces aquí se hace referencia a habilidades, a criterios de evaluación, a conceptos matemáticos.
Muy bien, entonces, como podemos ver, la rejilla de evaluación está clasificada en 5 niveles: nivel A, nivel B, nivel C, nivel D y nivel E. Cada nivel tiene un, digamos que, tiene un, está está, cada nivel está, digamos que está caracterizado por una serie de criterios de evaluación diferentes. Como vemos, la rejilla de evaluación está presentada de manera descendente. O sea, se encuentra desde el nivel superior a un nivel inferior. Entonces, cuando hablamos de un nivel A, hablamos de un nivel, digamos que excelente o muy superior. Cuando hablamos del nivel B, hablamos de un nivel superior. Cuando hablamos del nivel C, hablamos de un nivel básico. Cuando hablamos del nivel D, hablamos de un nivel regular. Y cuando cuando nos referimos al nivel E, hacemos referencia a un nivel insuficiente. Entonces, cada criterio de evaluación expresado aquí en esta rejilla de evaluación hace referencia a unos niveles totalmente diferentes, a unos criterios de evaluación que hace referencia a unos criterios de evaluación, hace referencia a unos criterios de evaluación que, que considera o que integra una serie de habilidades diferentes. O sea, por lo menos aquí en el nivel A podemos observar, tiene en cuenta todos los elementos del enunciado y aplica todos los conceptos matemáticos. Aquí vemos, hacemos referencia a que el estudiante pues cumple de manera integral con todo lo que se aplicó en el desarrollo de todos los talleres. Hacemos referencia a un nivel muy superior. En el nivel B hablamos de que el estudiante tiene en cuenta la mayoría, o sea, no todo, sino la mayoría. Entonces vean que el nivel va descendiendo. Ya digamos que la habilidad que empleó el estudiante aquí fue, digamos que fue inferior a la habilidad que empleó el estudiante en el nivel A, que está en el nivel A. Luego, si pasamos al nivel C, nos dice el criterio de evaluación, tiene en cuenta la mayoría de elementos del enunciado y algunos conceptos matemáticos. Entonces vean que ya va descendiendo, va disminuyendo un poco más ese nivel de desempeño del estudiante. Luego, si pasamos al nivel D, dice que tiene en cuenta algunos elementos del enunciado, algunos. Y si pasamos al nivel E, nos dice que inicia algunos cálculos matemáticos. Entonces vean que este es el nivel más bajo, el nivel E. Y el nivel A es el nivel más alto. Entonces sí es preciso que el docente oriente cómo se diligencia esta rejilla de evaluación, que esto lo retomaremos más adelante, la rejilla de evaluación. Y vean que hay una clasificación por puntos aquí también. Hay una clasificación por puntos, por lo menos en el nivel A, vemos que le corresponde el punto 6, en el nivel B el punto 5, en el nivel C el punto 4, en el nivel D el punto 3 o el punto 2 y en el nivel E el punto 1 o el punto 0. Y por cada criterio de evaluación hay una puntuación correspondiente. Entonces, se evalúa no solamente de manera cualitativa, sino de forma cuantitativa también. Acá, bueno, aquí vemos que la rejilla de evaluación está dividida, como habíamos dicho acá, digamos que en una primera etapa de comprensión. Aquí caemos en cuenta de qué tanto comprendió el estudiante, de qué tanto comprendió, de qué tantos elementos de la matemática utilizó para resolver las tareas, los problemas planteados. Ya acá, cuando hablamos de movilización de conceptos y procesos, ya nos referimos específicamente a conceptos matemáticos. Muy bien. Y finalmente acá
cuando acá donde dice explicación de los elementos de su solución, entonces aquí se hace referencia a qué tan convincente fue el estudiante, qué tanto, digamos que, qué tan, qué tanta, qué tanto valor, qué tanta validación tuvieron sus argumentos para, digamos, para convencer al resto de los integrantes de que esa solución plenamente satisface el desarrollo de la situación problema. Porque tengan en cuenta de que no solamente se trabaja la competencia de resolución de problemas, y de razonamiento, sino que también se trabaja la parte comunicativa en las matemáticas. Entonces, esa parte comunicativa de las matemáticas hace referencia a la argumentación, a la generación de hipótesis, a la contrastación de ideas, a la refutación. Entonces, es otra competencia que se pone en juego en todo proceso que esté relacionado con las matemáticas. Muy bien, entonces, tengamos en cuenta tres cosas. ¿Qué tanto comprendió el estudiante con relación a las tareas planteadas en la situación problema? ¿Qué tantos conocimientos prácticos de las matemáticas utilizó el estudiante para resolver esa situación problema? ¿Y qué tan convincente fue ese estudiante o qué tanto argumentó, qué tantos conceptos matemáticos, qué tanto de ese lenguaje matemático utilizó para, para generar una hipótesis, para argumentar y convencer? Muy bien, entonces vemos que hay una división de tres etapas en esta rejilla de evaluación. Y esta rejilla de evaluación se encuentra en la guía de orientadora del docente, se encuentra al final del material. Entonces, siempre la van a encontrar al final del libro, del docente. En el libro del estudiante no la van a encontrar, solamente en el libro del docente. Muy bien, entonces, aquí vemos otra rejilla de evaluación también, que vendría siendo complemento de la primera, de esta que vemos acá. Muy bien, entonces ahora retomando, voy a dejar de compartir acá. Muy bien, entonces retomando acá las diapositivas de la STS, entonces eso es lo que es lo que el docente debe realizar en la etapa de reflexión, o sea, no quedarnos solo en la, en la etapa de comprensión, en la etapa de descontextualización, en la etapa de resolución de la situación problema, también hay que pasar en la etapa de reflexión. Sí, porque es importante que tanto el docente como el estudiante sepan qué fortalezas y qué dificultades tiene. Muy bien, entonces, y bueno, caer en cuenta de que en la rejilla de evaluación también se pone de manifiesto la competencia comunicativa. No solamente la vemos en el área de lenguaje, sino que también la vemos en el área de matemáticas. Con el simple hecho de plantearnos nosotros una situación problema, estamos trabajando el área de lenguaje, de comprensión lectora. Estamos trabajando la competencia lectora, estamos trabajando la habilidad de la comprensión lectora, y en la medida en que promovemos que el estudiante refute ideas de otros compañeros, argumente por qué su procedimiento es válido en la solución de una situación problema, estamos promoviendo la comunicación. Muy bien, entonces, aquí en esta diapositiva estamos retomando nuevamente esa etapa de comprensión ya previamente vista. Pasamos rápidamente aquí a una situación presentada. Entonces, esta es una situación problema, pero no para los estudiantes, este es para ustedes los docentes. Entonces, dice así: ha iniciado un nuevo año escolar.
con nuevos retos y motivaciones para los docentes del colegio Institución Educativa República de Colombia. En su primera semana de trabajo institucional, los docentes se han reunido en comunidades de aprendizaje CDA. CDA significa comunidades de aprendizaje y está compuesta por varios docentes que trabajan de manera colectiva para realizar planes de acción, para observar los resultados obtenidos en una evaluación diagnóstica. En este sentido, pues la CDA es importante porque se fortalece un trabajo en equipo. Entonces nos dice que los docentes se han reunido en comunidades de aprendizaje, CDA, para poder realizar los nuevos ajustes que han de realizar al plan de estudios y a las planeaciones de aula que desarrollarán durante el presente año. Los docentes se encuentran con muchas expectativas, pues para este año llegaron materiales para trabajar con los estudiantes en el área de matemáticas, para emplearlos e integrarlos en el plan de trabajo de cada docente. Es decir, para hacer uso eficiente de este material e incorporarlo a sus planeaciones de aula y al estudio del área de matemáticas, con el fin de hacer uso efectivo de los recursos que el MEN ofrece para el mejoramiento de la calidad educativa. El grupo de docentes ve necesario realizar este trabajo durante las semanas de desarrollo institucional. Ante esta situación, los docentes de la comunidad de aprendizaje de matemáticas deciden buscar a la tutora o al tutor del colegio y pedirle apoyo con la actividad, pues el tutor en los últimos años se ha convertido en una referencia pedagógica por excelencia y siempre está disponible para aportar y contribuir con los procesos de actualización pedagógica y mejoramiento de las prácticas de aula. Ante esta situación, el tutor decide reunirse con su comunidad de aprendizaje de docentes y pedirles que le ayuden a apoyar la tarea que tienen en la institución, en el Colegio República de Colombia. Muy bien, entonces, esta es una situación problema, ¿verdad? Digamos que muy relacionada con la labor que debemos realizar de ahora en adelante, que vendría siendo la inclusión del material de matemáticas en la planeación de los docentes. Entonces, los docentes aquí tienen, digamos que esa inquietud, quieren incluir cómo pueden hacer ellos para incluir ese material, se dirigen donde el tutor y el tutor pues decide trabajar con ellos de manera cooperativa para llegar a unos acuerdos. Entonces, la idea es trabajar de manera cooperativa. Muy bien, entonces, aquí vean que primero aquí hay una situación problema, luego se pasa a una etapa de exploración. Bueno, esta etapa de exploración de saberes previos se deriva de la situación problema, esta que está planteada acá. Entonces, ¿les es familiar esta situación? ¿Por qué? ¿Les es familiar esta situación? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los elementos importantes dentro de la situación? ¿Qué tipo de actividades o acciones nos solicita resolver la situación? ¿Cómo vamos a resolver la situación? ¿Qué insumos y materiales necesitamos para resolver la situación? ¿Cuál es la tarea que se pretende realizar? Entonces vean que hay unas preguntas de reflexión que estimulan la comprensión, que evidencian si el docente comprendió efectivamente lo que hay que hacer acá. No quiere decir esto que nos vamos a saltar esta parte de aquí con los estudiantes y que vamos a pasar directo a la situación problema. Primero hay que hacer un reconocimiento de saberes previos, ¿verdad? Para familiarizar al estudiante con esa situación problema. Preguntar sobre conceptos, palabras que ellos desconozcan de la situación problema y orientarlos en su significado, en el significado de las palabras, porque la situación problema es un texto que puede que contenga palabras desconocidas para los estudiantes. Muy bien, entonces, vean que después pasamos a esta diapositiva, después
estas preguntas de comprensión, luego de estas preguntas de comprensión, de exploración de saberes, pasamos a la construcción del esquema. Entonces el esquema puede ser de la siguiente forma. Entonces, ¿cuál es la tarea? Esta es la tarea. En el centro se coloca la tarea a resolver. Y alrededor, perdón, en el centro se coloca, digamos que la situación problema. Y alrededor se colocan los elementos o tareas que se deben tener en cuenta para resolver la situación problema que está en el centro. Muy bien, entonces veamos un ejemplo un poco más específico acá. Entonces, ¿cuál es la situación problema? ¿Cuál es la pregunta problema? ¿Cómo integrar el material PREST al plan de estudios de matemáticas de la institución educativa República de Colombia? Entonces, ¿qué tareas o qué elementos debemos tener en cuenta para poder hacer eso efectivo? Primero tenemos que aprender a construir una situación problema. Luego tenemos que pasar a una etapa de descontextualización de esa situación problema. Vean, les digo algo. Por el hecho de que se esté utilizando un libro, no quiere decir esto que el libro se constituye en una camisa de fuerza para no utilizar otros recursos. El libro es un complemento o apoyo a su proceso de enseñanza, al proceso de enseñanza y aprendizaje que ustedes implementan en las prácticas de aula. Ustedes pueden valerse también de su imaginación y crear una situación problema o traerla de otro texto, pero deben pasar por todas estas etapas. Entonces, yo les voy a enviar a ustedes una guía de aprendizaje en donde se trabaja de manera explícita con el material de matemáticas. Bueno, entonces aquí lo importante primero, para integrar el material PREST en el plan de estudio de los docentes, es aprender a construir una situación problema o apropiarnos de esa situación problema que tiene el material, el libro. Luego pasamos a una etapa de descontextualización que consiste en la realización de los centros de aprendizaje. Luego pasamos a una etapa de seguimiento continuo a los aprendizajes. En este caso hacemos referencia a la etapa de resolución de la situación problema. Aquí el docente hace un seguimiento. Acuérdense de los dos primeros momentos que habíamos hablado. Hay un momento, hay un trabajo, digamos que hay una situación didáctica que propone el docente en donde hay hay tres actores principales, el docente, el estudiante y el medio. El docente puede intervenir con fines de orientación, con fines netamente de orientación para que el estudiante, pues, para despejar dudas, para constatar si el estudiante realmente comprendió y para fortalecer el aprendizaje en aquellos estudiantes que tienen dificultades con la comprensión de la situación problema. Entonces el docente sí tiene que hacer un seguimiento de esto. Pero va a haber un momento en que el docente ya realiza una situación didáctica en donde se sale de un poco, se aparta un poco, no interviene, sino que deja que los estudiantes utilicen los conceptos y los saberes aprendidos para poder realizar los procedimientos matemáticos. Muy bien, entonces hay una etapa también de reflexión, el estudiante que es la última etapa del libro, se debe pasar también por esa etapa de reflexión y por último pasar a la evaluación con rejillas, que también es importante. Bueno, entonces ahora pasamos a la etapa de descontextualización. Aquí en esta diapositiva hacemos referencia a lo que ya habíamos hablado previamente sobre los centros de aprendizaje. Y bueno, estos centros de aprendizaje están caracterizados de la siguiente forma. Hay una enseñanza explícita, hay un primer desarrollo, hay un regreso a los aprendizajes, hay un segundo desarrollo
Hay una etapa que se llama lo que estoy aprendiendo, hay una etapa que se llama ejercitación y una subetapa, son subetapas. Y hay una última que se llama situaciones de aplicación. Muy bien, entonces, en la enseñanza explícita, el docente pone de manifiesto qué contenidos, el concepto matemático que se va a emplear, hace una orientación de la situación problema, del contenido que se va a utilizar para trabajar. eh, Puede hacer una modelación de los ejercicios prácticos también. Luego, aquí en esta parte de primer desarrollo, digamos que este es un trabajo grupal que realizan los estudiantes con fines de comprensión, de la situación problema. En la enseñanza explícita, el docente presenta la situación problema, los objetivos de la situación problema, presenta las tareas, y aquí en un primer desarrollo los estudiantes se agrupan y pueden realizar preguntas al docente sobre lo que hay que hacer. Bueno, poniendo a consideración las preguntas, las inquietudes que los estudiantes tienen, el docente hace un retorno a los aprendizajes, regresa a la situación problema y explica nuevamente las tareas que se deben realizar. Luego, en un segundo desarrollo, se le dice a los estudiantes que lean la situación problema y traten de comprenderla, pero con mayor profundidad. O sea, es un segundo momento de lectura cuya finalidad consiste en que el estudiante se familiarice un poco más con la situación problema, se familiarice un poco más con la enseñanza explícita que hizo el docente en el primer momento. Luego, en esta subetapa que se llama lo que estoy aprendiendo, los estudiantes realizan los primeros registros. En este caso, un primer registro podría ser el esquema, podría ser un borrador que el estudiante haga sobre o una lluvia de ideas. Muy bien. Muy bien. Luego acá en la etapa de ejercitación, ya el estudiante pone en práctica los ejercicios que están incluidos en esos centros de aprendizaje. Y por último, en la subetapa 6, situaciones de aplicación, el docente evalúa. Vean que estos pasos también se dan en los centros de aprendizaje. Entonces, preciso que el docente explique, promueva la comprensión, regresa a los aprendizajes, eh, le indica a los estudiantes las tareas que deben realizar, le pide a ellos que realicen las primeras actividades, o sea, que realicen los ejercicios que están implícitos en los centros de aprendizaje. Y por último, es necesario que el docente haga un seguimiento de la solución de esos centros de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de centros de aprendizaje, nos referimos a un conjunto de actividades prácticas, de ejercicios. Entonces, el docente debe ir haciéndole seguimiento a los estudiantes de qué tan exitosos fueron en la realización de esos ejercicios. Entonces, vean que este es un segundo momento, es una segunda etapa de la estructura del libro de matemáticas, que tiene vital importancia, porque aquí en esta etapa de descontextualización, de desarrollo de centros de aprendizaje, el docente, el estudiante, además de poner en práctica los conocimientos conceptuales de la matemática, el docente hace un seguimiento y fortalece conceptos básicos. Vean que ese seguimiento también se hace en este tercer momento, en el tercer momento, en este tercer momento de etapa de resolución de la situación problema, el docente hace un seguimiento, porque aquí el docente
digamos, observa y escucha de manera activa las soluciones que dieron los estudiantes a la situación problema. Entonces, el estudiante aquí presenta los procedimientos y presenta la solución que escogió. Y aquí el docente hace un seguimiento, hace una observación, hace una escucha activa de los procesos del dominio que tienen los estudiantes con relación a los conceptos matemáticos. En la etapa de reflexión, el docente vuelve a hacer un seguimiento, o sea, el docente establemente va a estar haciendo un seguimiento a los procesos, por lo menos en la etapa de comprensión. El docente debe tomar esos saberes previos que traen los estudiantes, debe aclarar dudas, inquietudes. Entonces, desde el inicio, el docente va a estar haciendo un seguimiento a los procesos matemáticos, a los procesos comunicativos que realizan los estudiantes. Estamos aquí en esta etapa de descontextualización, que es lo que estoy explicando acá. ¿Qué es esto que estoy aquí? ¿Qué es esto que se puede visualizar en esta diapositiva? Muy bien, entonces, en estos centros de aprendizaje, el docente va a hacer también un seguimiento a los procesos. Muy bien, entonces, veamos a los centros de aprendizaje como unas subetapas dentro de etapas más grandes, que son necesarias digamos, que cumplir a cabalidad o satisfacer las necesidades de las etapas grandes que se proponen en el libro. Muy bien, pasamos aquí a la etapa de resolución de la situación problema. Aquí ya habíamos hablado sobre esto, ¿verdad? Que es un trabajo individual. También se presenta un trabajo cooperativo por parte de los estudiantes, se le da solución a la situación problema. Y veamos aquí un esquema. Vean, es bueno que se retorne siempre al esquema para verificar si se le está dando cumplimiento a todas las tareas que aparecen en ese esquema. Entonces, es una forma de ir relacionando también las tareas que se proponen desde la situación problema con los con los ejercicios de los centros de aprendizaje. Muy bien, entonces, es bueno que retomemos los esquemas para estar continuamente haciendo seguimiento a los aprendizajes, verificando si se están cumpliendo las tareas, qué tarea me hizo falta de la situación problema, porque la situación problema está compuesta por diversas tareas. Entonces, para cumplir de manera completa con la solución o el resultado deseado, debemos cumplir con cada una de las tareas que están propuestas. Entonces, ¿qué aprendieron en los centros de aprendizaje que les pueda ayudar para resolver el problema? Entonces, vean que aquí el docente se regresa al esquema. Aquí supongamos que el docente ya trabajó con los estudiantes la etapa de descontextualización. O sea, trabajó los centros de aprendizaje, los ejercicios prácticos. Y regresa al esquema y le pregunta a los estudiantes, ¿qué aprendieron en los centros de aprendizaje que les pueda ayudar para resolver el problema? Ahora bien, definiremos la estrategia para resolver el problema. Ahora resuelvan la situación problema. Entonces, aquí vean que el docente lanza una pregunta a los estudiantes responden, el estudiante puede evidenciar fortalezas, puede evidenciar dificultades y decidir si es momento de pasar al centro 2 o si es momento de quedarnos en el centro 1 o si es momento de pronto de fortalecer o de complementar lo que se trabajó en el centro 1 con otros recursos para poder seguir avanzando, para poder definir entonces la estrategia y finalmente definir una solución.
Muy bien, pasamos a la etapa de reflexión. En esta etapa, es una etapa que hace referencia a un proceso de metacognición. Se identifican fortalezas, dificultades. El docente aquí, con la finalidad de evidenciar qué fortalezas se consolidaron y qué dificultades aún persisten, el docente se puede apropiar de las siguientes preguntas. Entonces, una primera pregunta podría ser, ¿cuál era el problema que debíamos solucionar? O sea, se supone que en este momento, si se aplicaron todos los pasos, todas las etapas correspondientes, los estudiantes deberían estar en capacidad de darle respuesta a cada una de las preguntas. Si no están en capacidad o si es porque debemos seguir, o sea, porque debemos regresarnos o retomar los aprendizajes que trabajamos en los centros de aprendizaje. Muy bien, entonces, la primera, ¿cuál era el problema que debíamos solucionar? ¿Piensas que el proceso que hiciste fue adecuado? ¿Por qué? ¿Puedes explicar el proceso que seguiste? ¿Por qué? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Escogiste una buena estrategia y dedicaste el tiempo necesario para comprender bien el problema? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron tus fortalezas y tus debilidades? ¿Cuál era el resultado que esperabas? ¿Crees que lo que has encontrado responde a la pregunta inicial? ¿Por qué? ¿Cuáles crees que son las estrategias que tus compañeros docentes utilizaron o sugirieron que puedes guardar en tu caja de estrategias? Entonces vean que son preguntas de reflexión que le ayudan al docente a conocer, a apropiarse de información de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevaron a cabo en la práctica de aula. Muy bien. O en este sentido, pues si hablamos de mediación de las TIC, utilizando guías de aprendizaje, se pueden emplear algunas de estas preguntas también para conocer a fondo qué dificultades aún persisten y poder realizar un plan de acción, sea un taller, sea otra guía de aprendizaje, en la que se busquen consolidar o afianzar un poco más esos aprendizajes. Muy bien, entonces pasamos al esquema, a este esquema. Ahora bien, les voy a presentar la situación problema para los estudiantes, que se llama En busca del octavo enanito. Esta es la situación problema, ya ustedes más o menos se acuerdan de lo que trata, ¿verdad? La situación problema. Hay una diversidad de tareas aquí. Por lo menos vean que aquí pues se deben escoger 3 objetos diferentes para el mantenimiento de la casa. Debes calcular el costo total de los objetos escogidos. Debes meter en el monedero las monedas de oro correspondientes. Esas son las tareas que se van a realizar. Esta es, digamos que el texto de la situación problema, la presentación de la situación problema, esta información importante, lo que tenemos aquí que debemos tener en cuenta para poder realizar las tareas. Y por último, vemos aquí las tareas que debemos realizar y llevar a cabo. Muy bien, entonces pasamos al esquema. Entonces, ¿cuál es la tarea a resolver? Entonces, la tarea a resolver es la pregunta de la situación problema. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca aquí? Encontrar al octavo enanito. Recuerden que la situación problema hace referencia a, digamos que a unos enanitos que se quedaron solos, que necesitan encontrar a un octavo, porque Blancanieves los dejó. Pero para eso, la persona que desee convertirse, el estudiante o profesor que desee convertirse en octavo enanito, debe cumplir
con una serie de requisitos. Muy bien, entonces la tarea a resolver cuál es encontrar al octavo enanito. Y aquí alrededor se presentan cuáles serán las tareas que se deben llevar a cabo para poderle dar cumplimiento a la pregunta de la situación problema. Muy bien, entonces vean que aquí estamos en una etapa de comprensión. Luego acá seguimos en una etapa de comprensión. Tenemos el esquema, entonces vean que tenemos en el centro la pregunta problematizadora, convertirse en octavo enanito. ¿Cómo lo hacemos? A través de del cumplimiento de las siguientes acciones. Entonces aquí tenemos como una primera acción, decorar el pantalón con un número igual a 3 decenas de estrellas fluorescentes. Poner las monedas de oro en el monedero, escoger 3 objetos cuyo costo total sea menor a 80 monedas de oro, decorar el suéter con un número par de botones comprendido entre 27 y 32, decorar el borde del sombrero con un patrón de 3 figuras planas de diferentes colores. Entonces vean que no es, eh, digamos que la situación tiene su parte compleja. En la situación se trabajan procesos matemáticos. Entonces vean que aquí podemos trabajar lo que es conteo, podemos trabajar unidad decena, podemos trabajar los números pares, podemos trabajar el concepto mayor, menor que. Muy bien, entonces aquí les presento a través de esta diapositiva el primer centro de aprendizaje de esa situación problema. Entonces aquí vemos el centro 1. Cada centro está compuesto por unos objetivos, por una descripción, por unos objetivos. Entonces aquí en la descripción dice que en este centro se deben presentar distintos números y descomponerlos en unidades y decenas. Entonces vean que hay un material manipulable, que es el que vemos aquí. Un material manipulable que se puede recortar, se puede pegar, se puede doblar, es un material en el cual se puede escribir. Y aquí vemos material del medio, que propone el material que utilicemos. Entonces, aparte del recurso que trae el material, hay un material adicional que se puede utilizar como recurso, que es propuesto por el libro. Muy bien, entonces vemos como objetivo estimar una cantidad de objetos, identificar y nombrar los elementos, agrupar por conjunto de 10 para facilitar la enumeración, descomponer diferentes números. Y aquí se hace referencia a los materiales. 2 bolsas, tablero de decenas y unidades, tarjeta de números del 11 al 99, caja de 10. Muy bien, y una hoja adicional para enumerar una serie de objetos. Entonces aquí estamos en la etapa de descontextualización y aquí aquí entramos en la presentación del centro 1. Todavía no hemos entrado de lleno al centro. Pero ya aquí ya podemos visualizar una presentación de este. Muy bien, entonces pasamos a la etapa de resolución de la situación problema. Entonces les estoy mostrando unos apartes del libro. Muy bien, entonces en esta etapa de resolución de la situación problema, vean que hay una serie de orientaciones que el docente puede utilizar para, para orientar a los estudiantes. Para orientar a los estudiantes, hay una descripción de lo que, de lo que el docente debe hacer. Hay una estrategia que se sugiere que haga el docente, lo de la estrategia de la marcha silenciosa, que ya les había comentado sobre esta. La utilización de los 3 carteles, acuérdense, primer cartel, construcción de un esquema. Segundo cartel, construcción de unos procedimientos. Y tercer cartel, construcción de unas soluciones. Entonces,
En el primer cartel, el primer cartel debe ser específico, debe estar relacionado con la situación problema, estrechamente relacionado, porque la idea de la construcción del esquema en el primer cartel es fortalecer esa comprensión del estudiante, esa comprensión lectora, tener en cuenta las tareas que se deben realizar. En el segundo cartel se pueden colocar, bueno, ya depende ya la dependería ya de la recursividad de cada maestro. Entonces, en el segundo cartel pueden utilizar varios procedimientos válidos o pueden utilizar uno válido y los demás que sean inválidos. Y mostrarle al estudiante qué procedimiento nos puede servir o si por el contrario todos nos pueden servir para hallar la solución a la situación problema, podemos hacerlo tipo IFES. Propuesta múltiple con única respuesta o propuesta múltiple con respuestas múltiples. En el tercer cartel hay una propuesta de las soluciones. Entonces pueden plasmar ahí diversas soluciones que puedan ser válidas o pueden plasmar también dos soluciones que sean inválidas y una que sea válida. Entonces la idea es como que mostrarle a los estudiantes un primer reconocimiento de los momentos que se pueden, o sea, de la estrategia para, para poder, para poder, eh, para poder darle cumplimiento al problema que se nos está planteando, para poder realizar una serie de acciones sobre la actividad o situación problema que se está planteando. Entonces, sí es preciso que aterricemos a los estudiantes. ¿Qué debemos hacer primero? ¿Qué debemos hacer de segundo? ¿Qué debemos hacer de tercero? No dejarlo, digamos, desde un principio solos, que hagan como ellos crean que se hace, ¿no? Si hay que orientarles, ilustrarles, hay que acompañarles, hacerles un seguimiento, hay que mostrarles una serie de pasos para que ellos sepan qué acciones deben realizar, qué primera acción debo realizar, después de la primera que hago en la segunda y así sucesivamente. Bien, entonces acá, en esta diapositiva vemos la etapa de reflexión. Esta es otra parte del material, estamos viendo apartes. Vemos aquí, estamos viendo aparte del material de matemáticas. Aquí vemos en la etapa de reflexión, vean que hay preguntas de reflexión. Es ejemplo de preguntas que se pueden formular a los estudiantes con fines evaluativos. Entonces aquí el docente evalúa y ubica por grupos o ubica de manera individual a los estudiantes en un nivel de desempeño, sea de manera cualitativa, sea que el docente utilice un recurso diferente a la guía, a la rúbrica, a la rejilla de evaluación, o sea que el docente utilice esta rejilla de evaluación y vaya anotando ahí esos niveles de cada estudiante. Esa rejilla de evaluación le va a servir al docente a conocer más a sus estudiantes. Y estos son elementos importantes porque fíjense que a partir de esto se pueden trabajar con proyectos educativos. Se puede, digamos que se pueden retomar aprendizajes. O sea, no pasar, o sea, no seguir tanto no seguir tanto la programación por seguirla, sino hacer una pausa y reflexionar dónde debemos nosotros mejorar. Si queremos que el estudiante realmente tenga una progresión de esos aprendizajes, donde nosotros debemos hacer una pausa para retomar esos aprendizajes
y fortalecerlos. Muy bien, entonces aquí vemos que la resolución de problemas es básica, es una base muy fundamental, es la base del material de matemáticas PREST, es la base de la metodología que se está implementando en el programa y es la base de los referentes curriculares que se están utilizando en el Ministerio de Educación. Muy bien, entonces aquí pues hemos vivenciado pues una oportunidad para poder relacionar las teorías del conocimiento con la estructura del material impreso. Muy bien, entonces pasamos al momento de valoración. Por último, aquí mostrarles nuevamente la rejilla de evaluación. Vemos que la rejilla pues está compuesta por niveles y que de acuerdo a la asignación que haga el docente de sus estudiantes o de acuerdo a la asignación que hagan los mismos estudiantes sobre su desempeño, estos se van a calificar en un nivel específico. Muy bien, entonces, presentarles la bibliografía que se utilizó. Aquí se utilizó el material que propone Guy Rousseau sobre teorías didácticas. Se utilizó el material de matemáticas PREST. Se hizo referencia también a los cuadernillos de los estudiantes, así como también al cuadernillo del docente. Se hace referencia también a la resolución, a la teoría de resolución de problemas utilizada por Collier. Muy bien, entonces, ya aquí pues ya le estaríamos dando final a esta sesión de trabajo situado. Y ahorita en un momento les voy a habilitar los micrófonos para que ustedes hagan preguntas con relación a lo vivenciado en este laboratorio pedagógico. Muy bien, entonces, voy a dejar de compartir aquí un momento. Los profesores que tienen, bueno, el docente que desee participar, ya está habilitado. El docente que desee realizar algún aporte sobre esto, o el docente que desee simplemente realizar una pregunta. Les pregunto a ustedes, ¿se comprendió en sí lo que se busca que los docentes hagan con la utilización del material de matemáticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Se entendieron los objetivos? Sí, profesor, sí entendió. Se tiene claridad sobre lo que se quiere que el docente haga. Que aquí en sí es que el docente vincule, se familiarice con el material de manera resumida, se familiarice con el material, conozca su estructura, cómo trabajarlo, o sea, qué se va a trabajar, cómo trabajarlo y con qué fin se va a hacer. Entonces, integrarlo a la planeación, integrarlo a las guías de aprendizaje que ustedes están trabajando. Yo les voy a suministrar unos enlaces para que ustedes puedan descargar este material virtual, porque el material no ha llegado a los colegios. Entonces, les voy a facilitar los enlaces. Se los voy a enviar al correo para que ustedes los descarguen. Es mejor, profe, al correo. Y ustedes puedan hacer uso de los recursos que propone el material. Y ustedes así puedan fortalecer un poco más esas guías de aprendizaje que están trabajando con los estudiantes. Muy bien, entonces, me gustaría mostrarles algo que les envié al correo, que no lo retoma al principio.
hace referencia al cronograma. Al cronograma que vamos a desarrollar a lo largo de todo este ciclo. O sea, Profe, ¿me escucha? sí, señor. Usted envió un material ya al correo. Porque a mí no me ha llegado nada a mi correo. Sí, yo al correo ya envié unas generales y unas orientaciones específicas. Pero no me llegó nada a mi correo. Sí, sobre las guías que hemos trabajado, sí. Sí, yo envié. No, a mí no me llegó ya. nada, profe. Bueno, Sería entonces que no me lo envió. yo voy a verificar, porque ya yo hice envíos de algunas antes de ayer. Así, antes de ayer. No, perdón, ayer fue que hice ese envío. Entonces yo voy a verificar. Ayer hice ese envío de unas orientaciones generales y específicas para tener en cuenta en la construcción de guías de aprendizaje. Envié también un modelo de guía de aprendizaje, una estructura, y envié también un ejemplo de lenguaje de una guía de aprendizaje, utilizando el material entre textos de lenguaje del programa Todos Aprender. Entonces, si están viendo lo que les estoy proyectando en estos momentos. Sí, sí. Y el cronograma de Esto también actividades. se los envié al correo, el cronograma. Entonces, la primera semana del 11 al 15. Ya está. Sí, entonces aquí ya trabajamos lo que fue la STS de matemáticas, trabajamos también lo que fue el taller de profundización de matemáticas. Entonces, Comunidades de aprendizaje. la idea también es consolidar también una comunidad de aprendizaje, o sea, una comunidad de aprendizaje de docentes que se pongan la camiseta y trabajen en todo. No, niño, no tires eso. Muy bien, entonces, por razones prácticas, yo voy a seleccionarlos a todos ustedes como parte como voy a seleccionarlos a todos ustedes como miembros activos de la comunidad de aprendizaje de la institución. Todos vamos, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a estar reuniéndonos cuando ya todo regresa a la normalidad. Nos vamos a reunir de manera presencial en el establecimiento, y la idea es que en estos momentos de confinamiento, a través de la mediación de las TIC, seamos todos los que estamos presentes, los que hagamos presencia en estas reuniones virtuales. Y bueno, aquí hacemos referencia aquí a la parte de revisión y realimentación de las guías de aprendizaje que se lo envié el día de ayer. Luego entonces voy a verificar, voy a reenviar nuevamente, voy a verificar porque es posible que algunos correos no hayan llegado. Muy bien, entonces mostrarles aquí, socializarles que en la semana del 18 al 22 vamos a estar trabajando una STS de lenguaje, ya vamos a pasar al lenguaje. Vamos a trabajar un taller de profundización del lenguaje. Entonces vean que aquí por laboratorio pedagógico hay un taller de profundización. Vamos a seguir trabajando en comunidad de aprendizaje y vamos a seguir haciendo revisión y realimentación de las guías de aprendizaje. A lo largo de todo el ciclo se va a hacer revisión y realimentación de las guías de aprendizaje. Entonces sí les voy a pedir el favor que toda guía de aprendizaje que vayan realizando me la vayan enviando a mi correo, que yo las voy a ir leyendo, las voy a ir revisando, voy a ir haciendo sugerencias, voy a ir realizando ejemplos y les voy a enviar estas orientaciones y sugerencias a ustedes a sus correos. Entonces la idea es que ustedes lean y se apropien de esta información para que puedan fortalecer esas guías de aprendizaje, y así en este sentido los estudiantes mejorar sus
sus aprendizajes, sus conocimientos, sus saberes. Muy bien, entonces, en la tercera semana, semana del 26 al 29, vamos a estar trabajando una sesión de trabajo situado en educación inicial y vamos a trabajar un taller de profundización de educación inicial. Entonces, la tercera semana ya le abriríamos espacio para trabajar con escolar, con primero y grado segundo, exclusivamente. Los docentes que quieran participar en esta tercera semana, que sean de primaria, están invitados a participar. Bájate de que te vas a caer. Seguiremos trabajando, pues, en lo posible todos los profesores, todos los que se puedan conectar. Y por último, y vamos a estar revisando, se estará haciendo revisión y realimentación de las guías de aprendizaje. Por último, en la cuarta semana, semana del 1 al 5 de mayo. De junio. Ese de junio, ¿no? Perdón, de junio. Por último, en la semana del 1 al 5 de junio, se trabajará una sesión de trabajo situado en gestión de aula, una sesión de trabajo situado en evaluación. Y bueno, la idea es que sigamos trabajando con los docentes que me han estado acompañando desde hoy, desde principio de semana. Muy bien, entonces este ciclo está compuesto por 19 días que se extienden desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 5 de junio de 2020. El 5 de junio ya estaríamos dando finalización a este primer ciclo. Y bueno, entonces esto sería en relación a la orientación de este cronograma. Algún docente que de pronto tenga alguna pregunta, alguna inquietud, que de pronto no le haya quedado claro algo sobre el laboratorio, puede hacer pues las preguntas que considere necesarias en estos momentos. De otro modo, pues daríamos por finalizado el laboratorio, la STS de matemáticas, con el compromiso de encontrarnos la próxima semana de manera nuevamente virtual a través de esta misma plataforma. Podríamos agendar el próximo encuentro para el día jueves, podría ser. Profesor Edwin, a mí me gustaría comentarle algo. Para estas reuniones, pues, que no se vayan a cruzar con las reuniones que están de capacitación con el convenio de universidad y Secretaría de Educación, o yo. Si ustedes me hagan una propuesta, pónganse de acuerdo, pueden plantearme un cronograma, o sea, pueden presentarme un cronograma de trabajo de las capacitaciones que ustedes tienen para yo entonces seleccionar los días. Profe, mire, yo le voy a mandar la resolución del convenio para que usted mire los días, incluso para que todos los docentes participen en esas capacitaciones, incluyéndolo usted. Sí, claro, sí me gustaría. Entonces sí, espero la invitación también, sí, la información que usted me va a facilitar para yo también participar en este proceso de formación que ustedes tienen con ese otro programa. Y bueno, tener en cuenta también los espacios para que no haya cruces. Hasta el momento podríamos plantear el próximo encuentro para miércoles o jueves. Mañana y tarde, así como trabajamos hoy. Entonces, señor, no sé si de pronto hoy o mañana me envía eso, yo voy mirando. Yo se lo envío enseguida, profesor. Cada vez la reunión se lo envío para que usted mire. Señor Anselma, dígame. le pregunto algo. ¿Todavía pueden inscribirse profesores para ese curso? Claro, claro. Sí. Sí, incluso Señor Anselma, disculpe. Dígame, ¿cómo está? Bien, gracias. Me manda por el WhatsApp, más el favor, el link, ¿yo? Bueno, incluso yo les mandé el número de teléfono para que ustedes llamen a la universidad y soliciten
Ahí le aparecen varias extensiones, ustedes le contesta a una muchacha ahí y ustedes dicen, no, que me comuniquen con convenio UNIR y Secretaría de Educación de Córdoba. Si de pronto no pueden, pero por el link se pueden todavía inscribir. Ah, ya. Ah, bueno. Ya escuchaste, Joana Avilés. Sí, O sí, señor ya. Selman, Dígame. ¿y cuándo es la clase de la capacitación esa? Ahí Yo creo que, están, ahí yo creo que ahora es el está 19, el El próximo es 19, el 19. en la sí, el misma 19. convocatoria, dice 19, creo que es 24, ahí está todas las Sí, fechas. ahí está Entonces, el cronograma, sí, sí. Ujú. Ah, pueden bueno. revisar. Sí. 19 sería Ah, martes bueno. de la otra semana. Entonces Martes. nosotros Ajá. podríamos reunirnos el jueves. De todas maneras, Sí, de usted todas formas verifica todas las fechas. sí, de todas formas yo la miro. Entonces, en el transcurso de la semana estaré recibiendo pues, en lo probable a principio o el fin de semana. O sea, en la medida en que ustedes ya tengan las guías de aprendizaje ya realizadas, me las van enviando. Bueno, Y yo las voy revisando y les voy haciendo la retroalimentación. Si gracias. algún docente tiene alguna dificultad con la realización de una guía, que me puede pedir orientación a mí también. Ah, bueno, Gracias, voy a profe. enviar, Además que ahora hay que voy a enviar, adaptarla. Profe Edwin, les voy a enviar material para que ustedes pues tengan pues mayor Ay, sí. utilización de recursos. Muy bien, entonces, hola señor. Pues entonces, profe, mire, sí. a mí no me llegó el correo para que me haga el favor y verifique, Bueno, ¿oyó? señor, sí, yo se los voy a reenviar. Ok, listo, le Sí, agradezco. vamos a trabajarlo de manera sincrónica, lo de la guía de aprendizaje, porque si lo hacemos por aquí, se extendería mucho hacer esas retroalimentaciones. La retroalimentación la vamos a trabajar vía sincrónica por correos electrónicos. Lo que sí vamos a trabajar por aquí con relación a las guías de aprendizaje es una sesión de trabajo situado llamada acompañamiento en aula, en donde vamos a retomar nuevamente la explicación de la estructura que ya pues les había enviado a sus correos. Se la vamos a retomar por acá. Sí. Profesor Edwin, usted envió el cronograma al WhatsApp. La guía y el otro material lo envió al grupo. Ya, por eso es que de pronto algunos no lo encuentran, pero el cronograma está en el WhatsApp, en el correo donde estaba yo. Bueno, sí, listo, señor. Bueno, entonces yo lo referente al cronograma se lo voy a enviar entonces al correo. Lo de la guía se lo seguiré enviando al correo. Entonces, pues en la medida de que todo se nos sea posible, pues Ey, seguiremos trabajando de esta forma. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, tienen mi número, me pueden contactar o si desean podemos realizar una sesión nuevamente, otra, de manera pues personalizada, pues con uno, con dos profesores. También podría ser pues otra forma de darle cumplimiento a esa retroalimentación de las guías de aprendizaje. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí, pues deseándoles que pasen un resto de tarde feliz y pues Igual, profe. que pasen una feliz noche. Igual, Gracias. gracias. Chao. Gracias por la participación. Chao, profe, que pase buena noche. Dios les Chao, señor. bendiga. Chao, señor. Que pase Cuídese. buena noche, sí. Bueno, chao, hasta luego. Feliz noche, profe. Feliz Hasta noche. mañana. Feliz noche. Mañana. Hasta Chao, mañana. compañeros. Hasta mañana. Cuídense. Chao. Bueno, hasta luego. Hasta mañana.